Narrar lo que no sucede es una de las actividades favoritas de las personas. Hola estimados amigos, qué gusto poder estar con ustedes dentro de este pequeño taller en el cual vamos a abordar el proceso didáctico de la narración. Recuerden que narrar es una de las primeras formas en que los seres humanos transmitimos la información y conocimientos. Sin más que decir, comenzamos. Estimados amigos, el día de hoy vamos a ver el proceso didáctico para la narración. Iniciemos con la definición de narración. Es la expresión verbal de situaciones, escenas, cuestiones sucedidas que ponen de manifiesto hechos reales o imaginarios. Narrar es una forma entretenida de compartir sucesos que son relevantes, ya sea dentro de nuestra vida o conocimientos que nosotros tenemos y que queremos transferirlos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos o a personas que queremos que manejen esa información. Y es una de las primeras formas de transferencia de conocimiento. Recordemos que antiguamente las personas de mayor edad de una comunidad eran quienes se encargaban de contar, de narrar los diferentes sucesos que ellos habían experimentado y de esa forma se transmitía los saberes. Tenemos tres etapas: la predisposición, la narración y la evaluación. La primera etapa de predisposición es la actitud mental para realizar la narración. Aquí nosotros tenemos que prepararles a nuestros estudiantes, motivarles para que ellos realicen el proceso narrativo y cumplan con lo que nosotros queremos, que sean activos, participativos dentro del aula de clase. De igual manera que aprendan a transmitir emociones, sentimientos y sobre todo el conocimiento. La segunda etapa de narración es en la cual los alumnos relatan de forma apropiada los sucesos, ya sean reales o imaginarios. Y por último, la evaluación nos permite tener un análisis crítico que permitirá valorar lo que los estudiantes pudieron producir. Para ello vamos a analizar algunas estrategias que consideramos que son necesarias para el proceso didáctico de la narración. Para la etapa de predisposición recomendamos que se realice un diálogo sobre lo importante que es narrar, sobre lo importante que es transmitir emociones y sentimientos hacia los demás. Aquí también nosotros recomendamos que como docentes les compartamos ya sean cuentos, fábulas, leyendas e incluso anécdotas que les motiven a nuestros estudiantes a contar las suyas propias. Esto servirá como referencia a cómo ellos deben de proceder. En esta etapa también es muy recomendable que se determine todas las recomendaciones para que los estudiantes puedan realizar de forma adecuada una narración, entre las cuales deben de estar la vocalización, la fluidez, la clarificación de ideas, y así también podremos determinar sonidos y gestos que se podrán utilizar dentro de la narración. Ya en la narración, nuestros estudiantes irán contando su historia, su cuento, su leyenda o la anécdota que vayan a compartir con los estudiantes y con el docente. Al grupo que está de oyente les podemos pedir que escuchen de forma atenta. La narración puede estar acompañado también con ilustraciones para que de esa forma capte la atención de quienes están escuchando. Durante la narración les podemos pedir a los demás estudiantes que localicen la idea central, que la tengan ahí en su cabecita, y de igual forma que vayan distinguiendo los elementos que son imaginarios y reales. Y al final les podemos permitir que realicen comentarios sobre lo narrado o que emitan opiniones relacionadas con el argumento. En la etapa de evaluación les recomendamos que realicen la corrección de expresiones, la modulación de la voz y la gesticulación. Recuerden que toda la retroalimentación es muy necesaria e importante para el crecimiento de nuestros estudiantes y mejora para próximas experiencias con esta actividad. También podemos analizar la actitud que tuvieron los estudiantes durante la actividad narrativa. Y de igual forma se puede determinar
recomendaciones para narraciones posteriores. Narrar es una actividad que podemos desarrollarla no solo dentro del área de lengua y literatura, sino que podemos pedirles a nuestros estudiantes que compartan experiencias. Recuerden que el mismo hecho de estar educando a los estudiantes y compartir con ellos genera un mundo de experiencias. Para este ejemplo yo quise ponerle narrar experiencias de la casa abierta. La casa abierta es una actividad que comúnmente realizamos todos y nos encontramos inmersos todos quienes conforman la comunidad educativa. En la etapa de predisposición vamos a motivar a los estudiantes a que cuenten estas anécdotas. Vamos a ser un poco joviales, vamos a generar un buen ambiente para que ellos puedan transferir las ideas y que éstas fluyan. Recuerden que cuando nosotros contamos una historia o nos cuentan una anécdota y que ésta esté acompañada de sonidos, de gestos, pues llama la atención. Podemos igual motivarles a nuestros estudiantes a que ellos sean gestuales, se vayan moviendo por el espacio que nosotros hayamos definido para realizar la actividad y de igual manera que ellos expresen lo que son sentimientos y emociones por medio de sonidos y gestos. En la etapa de narración todos vamos a estar atentos, vamos a escuchar lo que los estudiantes van a compartir y les vamos a pedir que cada uno de ellos vaya narrando un momento que sea memorable, que ellos consideren que sea oportuno compartir con los demás compañeros y que sea bonito, ¿no? Que nos genere una buena experiencia dentro del aula de clase. Y por último, para la evaluación se va a corregir las expresiones de modulación de voz y gesticulación y de igual manera se va a realizar una conclusión y recomendación final con el grupo de estudiantes. En ocasiones dentro del grupo de estudiantes tenemos algunos alumnos que no les gusta hablar o que tienen este miedo a estar en público y a expresarse. Así que tenemos aquí algunas recomendaciones que esperamos que les ayuden. La primera recomendación es fomentar la práctica. La práctica es esencial para mejorar las habilidades de hablar en público. Los docentes pueden proporcionar oportunidades para que los estudiantes practiquen en un ambiente seguro y sin presiones. Esto puede incluir actividades como debates, presentaciones de proyectos y discursos cortos. En sí, la narración de anécdotas es una gran práctica que nosotros vamos a motivar y vamos a darles a nuestros estudiantes para que venzan este miedo. También recomendamos proporcionar una retroalimentación constructiva. Los docentes pueden dar esta retroalimentación después de cada una de las presentaciones, en este caso después de cada narración. Esto puede ayudar a que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y debilidades y puedan mejorar su desempeño en el futuro. Enseñar técnicas de respiración y relajación también es una muy buena recomendación, dado que recordemos que la respiración profunda y la relajación muscular ayudan a reducir la ansiedad y el estrés asociados a lo que conlleva hablar en público. Aquí les podemos pedir que tomen aire, que contengan un poco y que suelten, que se vayan liberando de toda esa tensión que les puede estar generando esta actividad. Y por último, enseñar habilidades de comunicación no verbal. Recordemos que la comunicación no verbal, como el contacto visual y la postura, pueden tener un gran impacto en la forma en que se percibe una presentación. Nosotros como docentes podemos enseñar estas habilidades a cómo ellos deben de pararse, cómo ellos deben de expresarse, qué gestos deben hacer, en qué lugar es preferible para que todos escuchen y todos lo puedan ver. Y bueno, pues nosotros con experiencia podemos irles guiando. Nos encontramos ya por finalizar el taller, así que aquí tenemos la actividad interactiva. Nos gustaría conocer algún suceso emotivo que ustedes hayan tenido con sus estudiantes. Por favor, dejen el aporte en la caja de comentarios. Como por ejemplo, cuando nosotros realizamos algún sonido y todos se quedan en silencio, nos quedan viendo para ver qué sucedió. Y comenzamos la narración, y esta narración incluimos bastantes sonidos, bastantes detalles, bastantes cosas y todos se quedan en silencio. Pues esto me sucedió para ganarles a un grupo de estudiantes que eran
conflictivos cuando yo iniciaba mi carrera docente. Realmente me fue muy difícil buscar una alternativa para llegar a ellos y esta fue la forma que yo conseguí. Les comencé a contar anécdotas, cuentos, con sonidos, con gestos y después les preguntaba sobre los mismos. Aquí les dejo un pequeño tip para que ustedes también lo pongan a prueba. Bueno, queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho lo aprendido el día de hoy y que ustedes lo puedan utilizar dentro del aula de clase. Esa es la finalidad que nosotros tenemos con estos talleres. Anécdotas ustedes van a tener un sinnúmero con sus estudiantes, dado que vivimos experiencias que nos suceden día a día. Y el permitirles que ellos narren estas anécdotas, que nos cuenten lo que les sucede, lo que ha acontecido, y por qué no también nosotros transmitirles, ¿no? Irles contando de situaciones que nos van pasando, pues generan estos vínculos de confianza, los cuales después a nosotros nos permiten darles más apoyo y sobre todo de la parte emocional, ¿sí? Así que no se olviden trabajar esto también, es muy importante. Tenemos una actividad propuesta que es una pequeña narración de algo que les haya sucedido con sus estudiantes y bueno, pues no se olviden tampoco de compartir el video, de igual manera suscribirse y seguirnos apoyando. Sin más que decir, me despido con un fuerte abrazo y con mucho cariño. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo taller. Te invitamos a participar en el curso de planificación didáctica para inicial y preparatoria. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Juntos aprendemos cada día más.